comienzos del siglo XX, Barranquilla era una ciudad en plena efervescencia. El año 1905 marcó un antes y un después. Mientras los primeros automóviles desembarcaban en el muelle de Puerto Colombia, el tranvía comenzaba a recorrer las calles y el Banco Comercial de Barranquilla abría sus puertas, reflejando el dinamismo económico de la región. La ciudad se expandía, se modernizaba y con ella surgía la necesidad de instituciones sólidas que garantizaran el orden y la justicia. Tribunal Superior de Barranquilla, 100 años de justicia, memoria y humanidad. A partir de este momento iniciamos un recorrido audiovisual por la historia de una de las instituciones judiciales más emblemáticas del Caribe colombiano. A través de imágenes de archivo, recreaciones, entrevistas y testimonios, intentaremos narrar cómo el Tribunal Superior ha sido testigo y protagonista de los grandes cambios de Barranquilla y del país. A lo largo de 120 años, el Tribunal Superior de Barranquilla ha sido testigo y protagonista de los grandes cambios de la ciudad y la región Caribe. Desde su fundación en 1905, ha enfrentado retos, transformaciones y momentos históricos que han marcado el rumbo de la justicia en Colombia. 120 años del Tribunal Superior de Barranquilla. ¿Cómo resumiría esa historia? El Tribunal Superior de Barranquilla comenzó a funcionar el 1 de julio de 1905. Fue un logro en ese momento constituir un tribunal para todos los conflictos que inicialmente se originaran. Inició con 3 magistrados principales y 3 magistrados suplentes. Y eran unos magistrados que conocían pues de todas las causas que en esa época se daban. Pero que poco a poco fue creciendo, fue evolucionando y fue siendo consecuente con el crecimiento del Atlántico. Esta institución, que tiempo después del 1 de octubre de 1908 cambió su nombre a Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, estaba encargada no solo de resolver casos penales y civiles, sino que también fue pieza clave en la organización judicial y administrativa de la región, supervisando juzgados locales y apoyando decisiones de gobierno. Toda ciudad que empieza a incrementar su comercio, su educación, sus actividades, generan conflictos y había que, de alguna manera, buscar esa solución a través de la justicia. La historia del Tribunal Superior no solo se escribe en leyes y sentencias, está entretejida con la memoria viva de una Barranquilla que crecía a la par de su justicia. Por este tribunal han pasado figuras pues inolvidables para la jurisprudencia colombiana. El presente del Tribunal Superior de Barranquilla es el resultado de años de evolución, modernización y adaptación a los desafíos de la justicia contemporánea. Queremos conocer cómo funciona hoy esta institución, cuáles son sus fortalezas y qué retos se enfrenta en el día a día. Pues yo diría que excelente, porque realmente, además de satisfacer las necesidades de justicia pronta y cumplida a todos los usuarios, ello se ve reflejado en que la carga laboral es bastante grande. Pues, lógicamente el tiempo casi no nos alcanza, pero en aras de satisfacer esa necesidad de justicia pronta y cumplida, nos esforzamos con denuedo en el sentido de satisfacer las necesidades del usuario judicial. El esfuerzo constante por brindar una justicia oportuna y eficiente es solo una parte del compromiso del tribunal. Pero detrás de esa labor diaria también está la estructura que sostiene todo el trabajo judicial. Hoy es un tribunal muy bien distribuido en sus funciones. Tiene 4 salas que permiten agilizar los procesos según la especialidad. Que son la sala civil familia, la sala penal, la sala laboral. Justicia y paz, y adicionalmente también tenemos la participación de la parte de menores. Y tenemos otras salas que
podríamos decir que son como una especie de itinerante, porque es cuando hay la necesidad, que son las salas mixtas para definir conflictos de competencia entre jueces de varias especialidades. Y tenemos la sala de gobierno, que trata de asuntos administrativos de los jueces, como en una primera instancia, y la sala plena, que es la que define ya con todos sus magistrados todas las situaciones administrativas de los jueces del distrito. De esta manera, entonces, todos de manera articulada apoyamos el alcance o la consecución de decisiones en el Departamento del Atlántico y en la región Caribe. Hemos demostrado que aquí hay unas competencias, unas calidades, y que la mayoría de personas que se encuentran en este tribunal son personas de carrera que han demostrado que pueden resolver los conflictos de la ciudad. De esta forma, el tribunal opera y enfrenta desafíos en la administración de justicia en nuestra región. Podemos mencionar uno de los casos más emblemáticos del Tribunal Superior de Barranquilla. Es el del Galeón San José, un proceso único que sigue siendo un referente de la justicia barranquillera, demostrando el papel clave del tribunal en la defensa del interés público y el patrimonio nacional, pero también uno de los desafíos más complejos que tuvo, como fue la pandemia. Fue un cambio total porque realmente estábamos absolutamente acostumbrados a lo presencial en el aspecto del expediente físico que se amarraba con cuerdas y con pitas. Ya eso quedó en el siglo pasado, en la historia antigua. La pandemia del COVID-19 puso a prueba a todas las instituciones del país y la justicia no fue la excepción. El Tribunal Superior de Barranquilla debió adaptarse rápidamente para seguir garantizando el acceso a la justicia en tiempos de crisis. Ya nosotros veníamos manejando antes de la pandemia un poquito de virtualidad, un poquito de modernidad en la parte, digamos, de firmas electrónicas. Se trató de hacer esa introducción, pero había como una resistencia al cambio. Inicialmente, por ejemplo, nosotros que tenemos que decidir tres personas, de 3 magistrados decidimos un caso, entonces el expediente con mucho cuidado lo empacaba y se lo dejaba en la portería, él lo revisaba, lo devolvía firmado y uno otra vez con todos los cuidados iba y lo retiraba y se lo llevaba al otro. Y bueno, en eso duramos un tiempo, una semana. Mientras tanto, esa adaptación forzada por la pandemia fue vivida de manera similar por otros magistrados, quienes también reconocen el impulso que significó para la modernización de la justicia. Fue una experiencia muy grata. Hace más de 20 años se venía creando la necesidad, el trabajo virtual, el tema de los expedientes electrónicos. Viene la pandemia, ¿sí? Y nosotros de una vez, prácticamente en menos de un mes, estábamos actuando y funcionando a los 2 meses. Tener firma electrónica, eso se lo debemos a la pandemia. Tener aplicativos propios para manejo de expedientes, como el que tenemos hoy con el sistema de gestión documental, se lo debemos a la pandemia. Antes teníamos expedientes impresos, teníamos volúmenes y volúmenes, no cabía un solo expediente en una habitación en ocasiones. Hoy en día todo lo tenemos no solamente en línea, sino además con backups que nos permiten asegurar no solamente la información, sino además hacer una trazabilidad de la documentación. Eso se lo debemos a la pandemia. Muchos de los abogados le cuestionan a la virtualidad, que han tenido que retirarse porque la mayoría de abogados litigantes adultos les costó muchísimo trabajo entrar a las plataformas, hablar de estados virtuales, de micrositios. Ha sido duro, pero ha sido un trabajo que gracias a la pandemia, a pesar de que fue algo bien feo, pero gracias a eso la rama judicial se modernizó. Es de esta forma en que queda evidenciado que la resiliencia y la innovación demostrada durante la pandemia son un ejemplo de compromiso institucional y adaptación ante la adversidad.
En 1987, bajo la presidencia de Virgilio Barco Vargas, nació el Estatuto de Carrera Judicial, un anhelo largamente esperado por los servidores de la rama judicial. El decreto 052 de ese año estableció que el ingreso y ascenso en la rama judicial debía regirse estrictamente por el sistema de méritos, garantizando así estabilidad e independencia para jueces y empleados judiciales. La carrera judicial se consolidó como principio constitucional, blindando a la justicia frente a las presiones políticas y sociales. Actualmente, en el debate nacional, ha surgido la propuesta de que los jueces sean elegidos por voto popular. Esta idea genera opiniones encontradas sobre la independencia judicial y la legitimidad democrática. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Se va a politizar la justicia? ¿Los jueces van a tener que salir a hacer política? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, en Colombia afortunadamente no estamos todavía en ese proceso de elección popular de magistrados y jueces. De hecho, en Latinoamérica hay 2 países nada más que tienen ese sistema, que es Bolivia, que lo tiene desde el año 2011, pero nada más para los jueces, digamos, de menor categoría. Y México, que lo acaba de implementar el 1 de julio, hubo elección popular en México y con el agravante de que allá sí es para designar o para seleccionar a todos los jueces y magistrados, tanto de las altas cortes como el juez de pequeñas causas. Colombia no está preparado para ese tipo de elecciones, por cuanto sabemos que la política se ejerce muchas veces de manera irregular, se utilizan muchos mecanismos, digamos, de corrupción para llegar a obtener votos, y que se está trabajando en esa parte precisamente en el legislativo para evitarlo. Pues en el ejecutivo no tienen, digamos, ese problema, pero nosotros hemos sido siempre una rama que ha entrado, tanto los jueces como los magistrados, hemos entrado por concursos transparentes, de acceso libre. Hay una experiencia antigua en materia de elección de jueces que no es el caso nuestro, que son las visiones de la antigua Inglaterra, inclusive Estados Unidos, donde se eligen jueces por votación. Pero es que allá pasa una cosa muy particular, y es que los jueces no tienen la potestad por sí solos de definir el futuro de las personas. Eso lo hacen los jurados, y los jurados están integrados por personas de la sociedad precisamente para hacer el contrapeso de ese órgano de elección popular que puede estar allí al frente, o de elección política, porque hay jueces que son designados por el Ejecutivo. Administrar justicia no es decir que porque tengo un poco de votos de una vez voy a llegar a la comunidad de una u otra manera que a fallarle a los caprichos de ellos. O administrar justicia es interpretar las normas, interpretar las leyes conforme a los ordenamientos legales. Deberle pues el favor político de que alguien vote por nosotros para efectos de tomar una decisión el día de mañana. Pienso que desde todo punto de vista ello no sería adecuado, porque habría impedimentos, porque ese juez o magistrado pues tendría una especie de agradecimiento por la persona que votó por ese funcionario. Mi posición es que únicamente con una asamblea constituyente podría crearse una figura de esa naturaleza, porque cambiar la forma de elección de los jueces sería sustituir la Constitución, y como sabemos, ni siquiera el Congreso puede tomar medidas que cambien las estructuras orgánicas que fijó la Asamblea Constituyente del año 91. Sin duda, las reflexiones que nos comparten los magistrados aportan a un debate fundamental sobre la independencia y el futuro de la justicia en nuestro país. La presencia de mujeres en la judicatura ha transformado la justicia colombiana, aportando diversidad, equidad y nuevas perspectivas. En el Tribunal Superior de Barranquilla este avance se refleja en la trayectoria de magistradas pioneras y en el creciente liderazgo femenino. Importantísimo el logro del Tribunal Superior ha sido la incorporación de mujeres en cargos representativos de la institución. ¿La mujer ha ganado espacios en el Tribunal Superior? Bueno, en la rama judicial en general, precisamente
por ingresar a través del concurso de méritos, la mujer ha ganado espacios, porque digamos que en esos concursos, por decirlo de alguna manera, se lucha el ingreso y el ascenso, hombro a hombro, hombres y mujeres, sin distinciones de ninguna clase. En 1977 se eligió a la primera mujer magistrada, quizá de la región Caribe, por lo menos del Tribunal Superior de Barranquilla. 1977, una época muy compleja para la mujer en cargos públicos y ahora en cargos de esta magnitud. Eso yo creo que muestra el talante de esta región y de este tribunal. ¿Dónde más se ve la potencialidad de que la mujer llegue? En los altos cargos de la rama, en la Corte Constitucional, en la Corte Suprema de Justicia, en el Consejo de Estado, porque allí pues se eligen de otra manera y allí sí hay que respetar esa ley de cuotas. Pues enriquece nuestro tribunal no solamente en lo jurídico, sino en el aspecto de compartir y en el aspecto organizacional. Es fundamental que estén ellas con nosotros, claro que sí. La mujer que le da a uno tranquilidad, seguridad, organización y de una u otra manera, las mujeres en la Administración de Justicia de una u otra manera son nuestro punto de equilibrio en el caso de los hombres. Destacar la importancia de la equidad de género en la justicia con la llegada de más mujeres a la magistratura es sin duda un paso fundamental hacia una judicatura más representativa, plural y cercana a la sociedad. La historia del Tribunal Superior de Barranquilla está marcada por figuras pioneras como la doctora Selfia Cortés de Garzón, una de las primeras mujeres abogadas del país y la primera en llegar a la magistratura del tribunal. Sin embargo, después de ella, otras mujeres han continuado abriendo camino y dejando una huella imborrable en la justicia colombiana. Entre ellas se destaca Margarita Cabello Blanco, una jurista barranquillera cuya trayectoria ha sido ejemplo de liderazgo y excelencia en la judicatura. Margarita Cabello inició su carrera como jueza penal municipal en Sabana Larga y tras desempeñarse como jueza de menores y civil del circuito en Barranquilla, llegó a la magistratura de la Sala de Familia y luego a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, donde laboró durante casi 2 décadas. Posteriormente, su carrera la llevó a ser magistrada y presidenta de la Corte Suprema de Justicia, ministra de Justicia y más recientemente la primera mujer procuradora general de la Nación en la historia de Colombia. Para cerrar este programa dedicado a los 120 años del Tribunal Superior de Barranquilla, queremos conversar unos minutos con Margarita Cabello, quien acaba de salir de la Procuraduría y ha sido una persona que ha recorrido toda la rama judicial del Atlántico y de Colombia. Margarita, muchas gracias por estar con nosotros en este programa especial. Me encanta, Jorge, reencontrarme contigo y poder conversar de estos temas tan bonitos para mí como son la historia del Tribunal de Barranquilla. Bueno, ¿cómo resumiría usted la historia de estos 120 años del Tribunal, sobre todo en el hecho de impartir justicia y de ser parte del desarrollo de la ciudad, del departamento y la región? El Tribunal de Barranquilla, Jorge, siempre ha sido un referente de equilibrio y de justicia en nuestra ciudad y siempre ha sido muy respetado. Todos los magistrados que han pasado por ese tribunal son recordados con cariño y con afecto por toda la ciudad. Y yo creo que le tocó vivir lo que hemos vivido todos en la historia de Colombia. Yo recuerdo que nosotros empezamos en el tribunal, en la rama judicial empecé yo, a raíz de que me casé en 4º año de carrera y me vine acá. Recuerdo que nosotros no nos pagaban los sueldos mensuales. ¡Ay, Dios! Pasaban 2, 3, 4, 5 y 6 meses y le tocaba a uno ir al Banco de la República a hacer cola para que le llegara el cheque. Los 24 de diciembre nos llamábamos los jueces y los magistrados unos con otros a preguntarnos si ya llegaba el dinero. Y nada. Y nada, hasta que en el año 90 vino todo un cambio grandísimo. Eso fue la época de la Constitución del 91, el presidente Gaviria,
y nos empezaron se estructuró el Consejo de la Judicatura y se reorganizó y se estructuró lo que es la rama judicial hoy en día. Nosotros vivimos el antes y el después. El recorrido fue duro, con máquinas de escribir. ¿Le ha pasado lo mismo que a los maestros? ¿Te Más o acuerdas? menos. 20 meses de sueldo atrasado. Que no les pagaban a No les tiempo, pagaban, todo eso nos sí. pasó a nosotros. Y nos tocó la era del cambio de las máquinas Remington y a los computadores. Qué maravilla. Y recuerdo que muchísimos de nuestros empleados renunciaron porque nos decían que no eran capaces de entrar al computador. Ay, y caramba. después la virtualidad. Nosotros, la historia del país se fue moviendo y paralelamente la historia del Tribunal de Barranquilla. Sí. Y con eso mucha gente, la carrera judicial empezó. Margarita, ¿qué consejo le daría usted a esos jóvenes que están comenzando su carrera de derecho, aquellos que están adelantando alguna actividad ya judicial en la rama judicial de Colombia? ¿Cuál es el secreto para el éxito? Yo creo que es amar lo que hacen, en primer lugar. Y en segundo lugar, que piensen siempre en respetar lo que les enseñaron en primer año de Derecho, la Constitución y la ley. Siempre defender la institucionalidad. Entender que una democracia necesita equilibrio de poderes y que el abogado y los funcionarios de la rama judicial son los encargados de garantizar el equilibrio de poderes en una democracia. Los jóvenes tienen que empezar a mirar eso y tienen que ser los garantes de que tendremos democracia por siempre. Porque a veces se olvidan un poco del país por preocuparse por ellos mismos y el ciudadano tiene que ser ciudadano completo, preocuparse por sí, por su familia, por salir adelante, pero dentro del entorno de país y de sociedad. Y eso se ha perdido. Sí, o sea, la Constitución por encima de todo. La Constitución por encima de todo, la institucionalidad por encima de todo. Y quien garantiza la institucionalidad es la rama judicial. Doctora Margarita, una pregunta final. De toda esa carrera que comenzó como en un juzgado en Sabana Larga, si no me equivoco, hasta llegar a la Procuraduría General de la Nación, ¿qué ha sido lo más difícil? Yo creo que mi Diosito me fue preparando paso a paso de ser juez penal en Sabana Larga, penal. En esos momentos acababa de graduarme. Y cada cargo ha sido más complejo que el otro. Y yo creería que este último fue el cierre con broche de oro, porque me tocó el cambio de gobierno y no fue fácil manejar como Procuraduría la objetividad y que entendieran que la Procuraduría es quien se encarga de vigilar y de poner en su sitio a todos los funcionarios públicos. Y eso genera odios, enemigos, molestias. Entonces, este último fue bien duro. Pero es una experiencia dichosa, Jorge. Es decir, de la rama judicial, que es quien aplica las normas. Después irme al Ministerio de Justicia, que me tocaba trabajar con el Congreso para hacer las normas. Y después irme a la Procuraduría a vigilar a quienes tenían que cumplir las normas. Qué maravilla. Un recorrido bien bonito, pero cada día más duro. Además, siempre lo digo, por ser mujer y ser costeña. Llegar a Bogotá con esas dos condiciones se nos hace mucho más difícil. Ahora menos, porque ya hay mucho equilibrio, pero en aquellos momentos fue bastante difícil abrirle espacio a las mujeres, que ha sido mi línea siempre, y decirle a todos, de ser empleada de un juzgado, logré todos los cargos con dedicación, con ética y con el pensamiento siempre en servir a los demás. Cada uno de estos magistrados representa la vocación, la experiencia y la ética que distinguen al Tribunal Superior de Barranquilla y juntos conforman un equipo que desde la diversidad de sus trayectorias enriquece la administración de justicia en nuestra región. Bueno, el Tribunal Superior de Barranquilla ha ido creciendo en la misma medida que ha ido creciendo la ciudad. Pues cuando hay más comercio, cuando hay más industria, cuando hay más avances económicos, sociales, políticos, eso también genera más conflictos jurídicos y más demanda de justicia. Entonces nosotros tenemos que también tener una oferta para poder atender esa demanda de justicia. Trabajamos día a día, el Consejo Superior de la Judicatura y todos los jueces trabajamos para poder llevarles una justicia más eficaz, más eficiente. No es fácil, sobre todo porque
Sabemos que por cada 100.000 habitantes no tenemos el número de jueces necesarios y que cada día la sociedad exige mucho más. Va hacia el progreso, a apoyar el desarrollo de la región, el desarrollo, ya lo dije, no solo de Barranquilla, sino del Atlántico, de sus 22 municipios y de la región Caribe. Es un tribunal que pretende cumplir otros 100 años, otros 120 años, dejando esa huella que ha dejado. Ese tribunal activo, visible a nivel nacional, que logró que muchos de sus miembros llegaran a las altas cortes, sigue siendo ese tribunal dinámico hoy. Por ello, creemos que con sus integrantes puede construir mucho más por los próximos años. El Tribunal Superior de Barranquilla sigue siendo un faro de justicia para el Caribe y para Colombia. Su historia es la de una institución que ha sabido adaptarse, resistir y crecer, enfrentando desafíos y celebrando logros, siempre con la mirada puesta en el porvenir.